En Génesis 48:5 dice, para mí Efraín y Menashe serán ki Reubene Beshimeón, serán como Rubén Beshimeón. El valor numérico de las palabras Efraín y Menashe, su valor numérico es 732, y el valor numérico de las palabras ki Rubén Beshimeón, su valor numérico es 731. Entonces dice, para mí Efraín y Menashe 732 va a ser como Rubén Beshimeón 731. Porque 731, que es la perspectiva de Jacob, del padre, aparentemente falta uno para ser 732 y ser igual como Efraín y Menashe. Cuando Isaac va con Abraham y van a hacer la Akedah, el sacrificio de Isaac. Isaac hace una pregunta en el camino, dice, papá, aquí está la madera, aquí está el fuego, trajiste la madera desde lejos, que no hay madera aquí, trajiste también el fuego. Dice, aquí está el fuego, a ella de Aetzime, y aquí está la madera, pero dice, ¿dónde está la olá? No veo la olá. Dijimos que hay la realidad revelada, la realidad oculta. Hay una realidad revelada, que es el que yo veo, y hay una realidad oculta, que es la que no veo. El Talmud, de la siguiente manera, dice que hay dos clases de bien, el bien oculto y el bien revelado. El bien revelado nosotros le llamamos bien, al bien oculto se le llama mal, pero sigue siendo un bien. Isaac ve una realidad revelada, pero dice, no veo dónde está la olá, para mí falta algo. Igual como Reubén Beshimeón 731, falta algo para llegar a Efraín y Menashe 732, falta uno. Cuando dice Reubén ve Shimeón, Rubén y Shimeón, nosotros le agregamos la palabra como, ki, Reubén Beshimeón. El 731 cambia, ahora es 751 porque le agregamos la palabra ki. La palabra ki es como, Rubén Beshimeón. Ya con la palabra ki, su valor numérico es 751. 751 es una frase que vamos a encontrar en el libro de Esther, Megilat Esther, capítulo 2, versículo 7. Dice, Adasa y Esther. La palabra y en hebreo significa ella. Adasa, ella es Esther. Así dice Esther 2:7. Se entiende que la palabra Esther viene de astir, que significa ocultamiento, ocultar. ¿Qué es ocultar? ¿A qué se refiere astir? Se refiere al ocultamiento de la luz. Es el rol que cumple la reina cuando Dios oculta la luz. Okay, Esther es esa luz oculta y Adasa representa la luz revelada, representa el estado luminoso en el que se encuentra en ese nivel. Entonces hay dos puntos, uno el estado luminoso que es Adasa y otro el estado oculto que es Esther. Otra vez, dos realidades, la realidad revelada, luz, la realidad oculta, oscuridad. Entonces Esther representa la realidad oculta y Adasa representa la realidad revelada. Entonces, ¿cuál es el valor numérico de la palabra Adasa? Adasa, su valor numérico es 74. ¿Y cuál es el valor numérico de la palabra Esther? 661. Entonces, ¿cómo pasar de Esther a Adasa? ¿Cómo pasar del estado oculto al estado luminoso? ¿Cómo pasar de lo que estoy viendo, la realidad que estoy percibiendo, a la realidad que no estoy percibiendo, la realidad oculta? ¿Cómo pasar de un punto de oscuridad al punto de luz? De 661, que es Esther, a 74, que es Adasa. Lo que hay entre Esther y Adasa es un valor numérico 587. Y 587 es el mismo valor numérico de la frase que dijo Isaac. Aquí está el fuego y aquí está la madera. ¿Cómo se le hace para transformar la realidad oculta en la realidad revelada? ¿Cómo pasar de lo que estoy mirando a lo que no estoy mirando? Que es importante, que debo de ver, que yo siento que falta algo. 731, ¿cómo que 731 es igual a 732? A mi perspectiva falta algo, falta uno. Ese uno no lo estoy viendo. Ese uno eres tú mismo, Isaac. Si yo veo el fuego, veo la madera, pero no veo la olá. ¿Y qué le dice Abraham?
Abraham le dice, no te preocupes, Elohim iré. ¿Qué es iré? Viene de mirar. Hashem va a mirar. Él lo mira. Tú no lo ves, pero Hashem lo mira. Hashem va a proveer. Entonces, ¿qué es lo que ve? Lo que tú crees que falta, para Hashem no falta. De Hadassah, Esther, su valor numérico 587. Y 587 es el valor numérico de una frase cuando dice Vayhi Jacob en Bereshit 47, 28. Pero antes de decir Vayhi Jacob y vivió Jacob, en hebreo, la Bab y la Yud, antes, juntas con la palabra Ji, que es Jai, indica en el pasado, vivió en el pasado, vivió Jacob. Pero si quitamos la palabra, las letras, la Bab y la Yud, de la palabra Vayhi, la quitamos y la unimos con la última palabra, con la palabra que viene antes de Vayhi, ahí en el 47-28, un versículo antes, la última palabra, dice Meod, es decir, dice Vayifru, Vayirebu, Meod, y fructificaron y multiplicaron mucho. Pero si unimos Meod con las dos letras de Vayhi que dan el pasado de y vivió Jacob, si las unimos, diría Midui. ¿Qué es Midui? Midui es evaporarse. Diría Vayifru, Vayirbu, Midui, Jacob. Y fructificaron y multiplicaron, se evaporó y vivió Jacob. Entonces, ¿cómo es que vivió Jacob? Cuando se evaporó. ¿Qué es Midui? Midui es evaporarse. ¿Qué es lo que hay que evaporar? ¿Qué es lo que se va a evaporar? Cuando Dios bendito hizo la creación, las aguas se separaron. Hubo aguas que quedaron arriba, dice la Torah, y aguas que quedaron abajo. Las aguas que quedaron abajo son aguas femeninas y las aguas que quedaron arriba son aguas masculinas. Hay que unir lo que está abajo con lo que está arriba. ¿Cómo se hace? Elevando las aguas de abajo que se unan con las de arriba. Pero ¿cómo se elevan las aguas de abajo? Bueno, hay una manera de elevar las aguas. ¿Cuál es? Evaporándose. Cuando se evaporan las aguas, se conectan con las de arriba. ¿Y qué es evaporarse? Midui. ¿Cuál es la única manera que existe en unir la tierra con el cielo? Cuando nos evaporamos, nos elevamos. En esa evaporación, en ese Midui, Hay Jacob, vive Jacob. En ese Midui, hay vida. Vaifru, Vairebu, Midui. Y fructificaron y multiplicaron. ¿Por qué? Porque se evaporaron. Y entonces, Hay Jacob, vivió Jacob. La palabra Midui, su valor numérico es 61. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay que evaporar? Valor numérico 61. Es el mismo valor numérico de la palabra Ani. ¿Qué es Ani? Yo. Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que decimos, Modé Ani. Está mal esa frase. No se puede decir Modé Ani, se debe decir Ani Modé. Pero ¿por qué decimos Modé Ani? Porque no queremos levantarnos empezando con el yo, diciendo yo agradezco. No hay que empezar con el ego. Hay que empezar con agradezco yo. Primero, anular. La idea es anular el ego. Ese Ani representa el ego. Entonces, el valor numérico de la palabra Midui es el mismo valor numérico de la palabra Ani, que es 61. Y eso es lo que hay que evaporar. Hay que evaporar el ego. Y evaporando el ego, elevamos las aguas de abajo con las aguas de arriba. Y se unen las aguas de abajo con las aguas de arriba. Y en esa unión, en esa evaporación, pierde fuerza la tumá. La tumá es la impureza que se adhiere a la persona. Su valor numérico, tumá, es 61. El mismo valor numérico de la palabra ni. Porque la tumá, las impurezas, reciben la fuerza del ego, del aní. Entonces, cuando anulamos el ego, la tumá pierde fuerza, la persona empieza a elevarse porque el ego se ha evaporado. Empieza a conectar las aguas de abajo con las aguas de arriba. Bezrat Hashem, que sea bendición para cada uno de nosotros. Baruch Adonai Olam, amén, amén.